La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Estas deben de satisfacer sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. En el adulto mayor, con frecuencia, los problemas económicos, funcionales y psicosociales influyen negativamente en la salud, aún en países desarrollados, incluyendo aspectos de inseguridad alimentaria. Vivir en condiciones de inseguridad alimentaria conlleva a cambios en la cantidad y la calidad de la dieta, favoreciendo la carencia de nutrientes esenciales. También aumentan los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles que pueden acelerar los procesos de limitación funcional, cognitiva, dependencia, fragilidad e invalidez. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, seguridad alimentaria en el adulto mayor. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en su programa Cuidando mi Salud. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 UATV. Y bueno, me da mucho gusto en esta mañana recibir a nuestras especialistas que estarán hablando sobre esta temática de la seguridad alimentaria en el adulto mayor. Saludo con mucho gusto a la maestra Judith Martín del Campo Cervantes. Ella es profesora investigadora de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar esta mañana con nosotros. También a la maestra María de Lourdes Barrera Campos. Ella es nutrióloga del ICEA. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, le recordamos que la línea telefónica de UATV está a su disposición. Si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con nosotros al 449-910-9260. Y bueno, como es costumbre en este programa, les damos la palabra a ustedes para que se presenten un poco. Empezamos con usted, maestra Judith. Claro que sí. Bueno, yo soy doctora en ciencias médicas. Tengo ya 15 años laborando aquí en la institución. Dentro de mis líneas de investigación justo es nutrición y adulto mayor. Imparto materias a la licenciatura de nutrición, de medicina, pues ahora sí prácticamente en donde nos ocupan, ¿verdad? Aquí andamos. Perfecto, gracias, maestra. Bueno, yo también soy maestra en nutrición clínica. Actualmente estoy laborando en ICEA, en la parte de área de promoción a la salud, y también me dedico a la consulta privada, ¿sí? Muchos de mis pacientes, de hecho, son pacientes adultos mayores ya con alguna patología existente. ¿Sí? Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parece si comenzamos con un video que habla precisamente sobre la seguridad alimentaria? El envejecimiento poblacional es una realidad mundial. Los procesos de transición demográfica han sido muy rápidos, con una proporción de adultos mayores de 60 años, que superan actualmente el 13% de la población, lo que conlleva a grandes desafíos en los sistemas de salud y seguridad social. La seguridad alimentaria se define como la situación en la que una población tiene en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos para atender a sus necesidades nutricionales, con el fin de llevar una vida productiva y sana. En el adulto mayor, con frecuencia, los problemas económicos, funcionales y psicosociales influyen negativamente en la salud, aún en países desarrollados, destacando el rol de la seguridad alimentaria en reducir los riesgos en esta población.
Vivir en condiciones de inseguridad alimentaria conlleva a cambios en la cantidad y la calidad de la dieta, favoreciendo la carencia de nutrientes esenciales, aumentando los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles que pueden acelerar procesos de limitación funcional, cognitiva, dependencia, fragilidad e invalidez. Pues muy interesante la temática que estaremos tratando esta mañana y bueno, para comenzar, si nos puede comentar, maestra, ¿qué podemos entender por seguridad alimentaria y cuándo nace este concepto más o menos? Pues bueno, este es un concepto relativamente nuevo, nace en 1970, nace a partir de una declaración de la Organización de las Naciones Unidas de que todos tenemos un derecho universal de podernos alimentar y de ahí se va clasificando en qué es cómo es esa alimentación, cómo es la accesibilidad a estos productos, la disponibilidad de los mismos y entonces empieza a haber más componentes, incluso sociales, psicológicos y físicos que comprometen todo este proceso de alimentación y de ahí sale el término de seguridad alimentaria. Okay. Y maestra María, ¿quién promueve a nivel internacional y a nivel nacional este concepto de seguridad alimentaria? Bueno, a nivel internacional hay varias organizaciones, ¿no? Como habla la maestra Judith, la FAO fue la que empezó con todo este concepto de seguridad alimentaria. Entonces, una de ellas es la FAO, otra es la Organización Mundial de la Salud, pero también hay diferentes programas que promueven lo que es la seguridad alimentaria. Lo que es el Programa Mundial de Alimentos, donde ellos intervienen principalmente cuando hay emergencias alimentarias, ¿sí? Estamos hablando a lo mejor de inundaciones, de sequías, ¿sí? Y donde ellos principalmente ayudan a este tipo de personas que tienen esta situación, ¿no? Otro es también el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de forma internacional, y también el Banco Mundial, donde promueve, por ejemplo, producción que sea que esté beneficiando, por ejemplo, de manera inteligente, como por ejemplo huertos en los hogares, sí, que ya vamos a hablar después de esto, ¿no? Y a nivel nacional, pues bueno, Secretaría de Salud es uno de ellos que promueve la seguridad alimentaria. También la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, sí, son los que promueven más esta parte de la seguridad alimentaria. Muy bien, gracias. ¿Por qué es importante trabajar para lograr esta seguridad alimentaria? Pues realmente es algo que todo el mundo pensaría que se cubre al 100% porque estamos hablando de que todas las personas en teoría comemos en un día. Pero ¿cuál es la calidad de ese alimento? Y en el momento en el que pasa algo que ya no te asegura o que ya no te permite comprar la misma cantidad de alimentos que pudieras haber comprado hace un mes, que por alguna situación, no nada más económica, sino de disponibilidad, como decía la maestra, todas esas cosas empiezan a comprometer el estado de seguridad de los alimentos. Y aunado a esto, pues también tenemos que meter el aspecto social de las personas. Por ejemplo, en el adulto mayor hablamos de que la seguridad alimentaria se puede transgredir en cualquier momento, desde el simple hecho de que el día de ayer era una persona que era económicamente activa y el día de hoy ya se jubiló. Entonces, cambian las percepciones, cambian los roles de esa persona y puede llegar a afectar su proceso de alimentación. Entonces, es algo que está inmerso en nuestro día a día y hay que ver la manera de poderlo cumplir para pues asegurar así todo este proceso. Claro. Ahorita comentaron algo muy importante sobre la disponibilidad. Si nos puede aumentar un poco más sobre esto. Bueno, la disponibilidad se relaciona directamente a, como dice su nombre, que haya disponibilidad de alimentos, pero en cantidades suficientes, ¿no? Esto tiene que ver mucho, se habla mucho en los conceptos de seguridad alimentaria de la producción nacional que tenemos de alimentos que puedan satisfacer en general a la población, ¿no? Pero también habla de las importaciones que pueda haber. Esto, me voy a pasar un poquito a otro concepto que se habla de la estabilidad, ¿sí? Donde dice que tiene que haber por cierto periodo la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Hablamos nuevamente de estas situaciones como por ejemplo
inundaciones, escasez, lluvias, ¿sí? A pesar Guerras de estas... incluso, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ahorita sí. en Ucrania, ¿no? Que hay esta cuestión de los granos que no saben cómo sacarlos de ahí. Sí, no, pues no se vaya tan lejos a la guerra. La sequía que tenemos ahorita También nos está impactando tanto que, por ejemplo, las cosechas de maíz no van a salir. Exactamente. ¿Y eso qué implica? Que el costo del maíz, que sí se puede producir, va a ser más alto. ¿Y cómo nos impacta? La tortilla va a estar más cara. Exacto. Por ejemplo, también en Venezuela, que hay mucho dinero ahorita, pero pues no tienen que comprar. No tienen Exacto. que comprar. ¿No? Sí. Sí. Hablando de las lluvias, por ejemplo, ¿no? También, cómo el cambio climático ha afectado en los tiempos de lluvias, que directamente esto va a afectar en la producción de alimentos, ¿no? Y bueno, va esta parte del consumo. Y como hablábamos, también la seguridad alimentaria o el alimento que debe de estar disponible para todas las personas debe de tener ciertas características, ¿no? Debe de ser seguro para su consumo. Otra es los gustos de la persona, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta y es un factor muy importante en este caso para nosotros nutriólogas, los gustos de la persona para que continúe con el plan de alimentación, ¿no? Y también debe de ser suficiente, ¿no? Entonces, esta parte de la disponibilidad que hablábamos del concepto, pues sí va muy relacionado a esta parte de que debe de haber suficiente cantidad de alimento para cubrir las necesidades, pero en general de toda la población. Claro. Otro concepto muy interesante es la estabilidad, si nos puede platicar, maestra. Sí, bueno, pues la estabilidad va inmerso a todo esto del simple hecho de tener el producto ahí. Si es un producto que normalmente lo consume una familia, que se siga manteniendo y que no exista algo que provoque que ya no lo puedo adquirir, ¿no? Puede ser el simple hecho de que ya no aparece de venta o que ya no tengo el sustento económico para poderlo comprar o que incluso pues el mes pasado lo podía consumir, pero ahora me están diciendo que por alguna enfermedad ya no lo puedo estar consumiendo. Entonces, también esta estabilidad va en relación, pues, todo se conjunta, ¿no? No es un concepto separado, sino que es parte de este proceso de seguridad alimentaria y es la forma en la que nosotros vamos a estar considerando cómo generar un plan de alimentación que sea ideal para esa persona y que se cubran todos estos requerimientos. Claro que sí. Y bueno, ¿qué es tener acceso físico, social y económico a los alimentos, maestra? En relación al acceso físico se habla también principalmente de las áreas geográficas, ¿no? De que se pueda tener acceso a ciertos alimentos. Sabemos que hay en comunidades donde no se puede tener a lo mejor tanto acceso a alimentos frescos, ¿no? Ahora o actualmente decimos que la alimentación pues debe de ser a base de alimentos frescos, evitar alimentos procesados en este caso, que se dio mucho en este tiempo de pandemia. Utilizábamos o era más fácil acceso a alimentos ultraprocesados, ¿no? Y esto nos va a repercutir directamente en la salud del paciente. También se habla en la cuestión del acceso físico, que cualquier persona, no importa sexo, edad, debe de tener acceso a los alimentos, ¿sí? En la parte económica, pues ya tal cual como lo dice su nombre, ¿no? La parte, por ejemplo, hablando de adultos mayores, que como ya lo dijo la doctora Judith, pues desgraciadamente ellos al ya no tener un trabajo, por ejemplo, o al jubilarse, va a generar menos ingresos y por lo tanto tiende a limitarse los alimentos, ¿no? Y en la cuestión social, pues bueno, el ejemplo serían los adultos mayores, ¿no? El aislamiento social que ellos tienen en algún momento, y yo creo que la mayoría de ellos, ¿no? Pero engloba todo esto, ¿no? ¿Sí? Sí, también en esa parte, luego a veces pensamos que la parte física de accesibilidad, como que no alcanzamos a comprender bien este proceso. Yo les decía, bueno, a mis alumnos, cuando estamos hablando de un área urbana, pues es lo que tienes en el momento fácil, ¿no? Pero si ya hablamos de un área rural, a veces no consideramos a esa parte tan importante de la población que va una camionetita una vez a la semana y que va a traer, no sé, 7 manzanas. Y entonces, ¿cómo esas 7 manzanas van a estar en toda una comunidad? Claro. O se les pide que el consumo de pollo o de carne, pero
eso no llega a la comunidad. Entonces, a lo que tienen accesibilidad es al huevo, es a leche, es a quesos. Entonces, todos estos conceptos hay que considerarlos al momento de ver o de tratar de implicar programas de seguridad social para estas personas. También hablando, por ejemplo, ahorita me vino a la mente, yo casi siempre he estado en centros de salud, ¿cómo decirlo? Alejados, rurales. No rurales, vaya, con fuera de la mancha urbana. bajo nivel socioeconómico en este caso, y al inicio me decían, ¿cómo me pide comer carne si no tengo refrigerador? ¿No? O sea, no hay la forma de que yo lo mantenga fresco. Sí, entonces vamos a esto mismo que dice la doctora, ¿no? O cómo comprar carne si no tengo dinero. Exacto. También, ¿no? Así de simple. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando sobre esto. Claro que sí. Lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando mi Salud. El envejecimiento poblacional es una realidad mundial, lo que conlleva grandes desafíos en los sistemas de salud y seguridad social. En los adultos mayores se dan cambios biopsicofuncionales que elevan su vulnerabilidad, exponiéndolos a enfermedades crónico-degenerativas que afectan su salud. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Le recordamos que este programa también usted lo puede ver a través de las redes sociales como es Facebook, en Facebook Live. Ahí también usted puede dejar sus comentarios, sus preguntas que tenga para nuestras invitadas esta mañana. Y bueno, vamos a pasar ahora a un sondeo que realizó nuestro equipo de producción sobre este tema de seguridad alimentaria. ¿Qué entiendes por seguridad alimentaria? Pues más que nada que es el asegurarse que todos coman de forma adecuada y que se lleve un buen plan nutricional en el camino. Bueno, yo lo que entiendo por seguridad alimentaria es pues el hecho de comer bien o comer sano, pero más enfocado a todo en general. O sea, desde cuidar de lo que te hace falta específicamente a ti. O sea, si te hacen falta nutrientes, carbohidratos o frutas y verduras, vitaminas, puedes comer estrictamente lo que te hace falta a ti. Chance no seguir al pie de la letra el plato del bien comer, sino que si te hacen falta más las carnes, a diferencia de las verduras, comer específicamente las carnes. Seguridad alimentaria, pues la disponibilidad en los alimentos y pues que tengan acceso a comprar diversas, como tortilla, carne, huevos, o sea, como mucha variedad en comida y que sea bien balanceada, que se coma bien y a sus horas, ¿no? Porque eso también es otro factor. Bueno, a mí lo que me da a entender es que los alimentos que uno consume aporten las vitaminas, nutrientes y lo necesario para que las personas puedan estar saludables, ¿no? ¿Los adultos mayores en México cuentan con seguridad alimentaria? Pues yo diría que depende, pero yo creo que en general no, pero más que nada por la tradición y bueno, la gastronomía como tal, donde estamos, que es más de mucha grasa y generalmente hay mucha tradición de consumir mucha Coca-Cola o cosas como esas, en vez de cosas más saludables. Respecto a lo que he visto y lo que he vivido, yo creo que sí, los adultos mayores tienen un conocimiento increíble en cuanto a la variedad de comida, qué preparar, con qué combinar y toda clase de platillos. Entonces, en lo personal, al menos con los adultos mayores con los que yo he tratado, sí hay un buen balance y un gran acceso a los alimentos. Yo opino que depende, porque llegan a ver, bueno, en mi experiencia personal he conocido varias personas mayores que como llevan viviendo desde hace mucho con las costumbres de, por así decirlo, los ranchitos, pues llegan a comer puro nopal o puras verduras, no le tienen como ese repudio a la comida sana, tienden a comer extremadamente muy bien y aparte muy rico, pero también hay muchos otros que son igual que los niños chiquitos, que ya al depender tanto de los adultos, ya es lo que les lleguen a dar.
solamente es pues a veces las sobras de la cena o que la comida rápida, al igual que los niños con su vaso de Coca-Cola, y pues eso no es muy sano. En mi opinión, la mayoría no la cuenta porque son muy afines a comer lo que siempre han estado acostumbrados a comer. No llevan un régimen alimentario adecuado a su edad. Muchas veces comen, no sé, el caldo de pollo o no sé, se van a los tacos o así. Muchos adultos mayores, en su mayoría. Hay otros que sí llevan su régimen alimenticio acuerdo a su edad y acuerdo a sus necesidades nutricionales. Pues ahí la opinión de la comunidad universitaria sobre esta temática, ¿qué les parecieron, maestra Judith? Pues ahí van, ahí van. Sí, hay muchos aciertos, concepciones que están bien hechas, pero lo de que cuántos adultos mayores si se cumple o no la seguridad alimentaria no es un depende, o sí o no, es una pregunta muy fácil con pocas respuestas, y la verdad es que no, ¿no? Poco es el adulto mayor que sí tiene una seguridad alimentaria, porque a veces pensamos que es nada más economía, pero no, se vuelven económicamente dependientes o ya empiezan a ver aspectos de viudez o de que ya no empiezan a salir. Entonces me ha pasado muchas veces que se acaba de morir la esposa, entonces ahora ¿quién me cocina? Ya no como lo mismo, ya como lo que me da mi hija, pero ya lo que me da mi hija ya es muy diferente a cómo ella come. Entonces también si se mete ese adulto mayor a una nueva casa, ¿no? Porque aquí en México somos muy así, ¿no? Apapachamos, tenemos una familia nuclear más extensa que en otros países, pero eso sí es cierto, que algo que dijeron por ahí, ya no es la primera persona que va a comer. Normalmente es la última. Entonces, ¿qué come? Lo que queda. Exacto. Sí. Son muchos los factores, ¿no?, que están envueltos en esta temática. Sí, claro. Aquí también, por ejemplo, tal vez me adelanto un poquito, pero ¿qué pasó con el COVID, no? Con la pandemia. Se aislaron estas personas, los adultos mayores, y bueno, aquí el principal proveedor tal vez eran los hijos. Donde en algunas ocasiones también los hijos no tenían, no contaban con lo económico para solventar también los gastos de una persona extra, ¿no? O el simple hecho de que tal vez no contaban con algún familiar que podía apoyarlos en esta situación y tenían que ellos salir a comprar, ¿no? Los alimentos. Hubo restricción de acceso a los supermercados, a los productos, ¿no? En algunas ocasiones hubo escasez de productos. Sí, entonces sí intervienen demasiados factores, también los psicológicos, ¿no? Un paciente adulto mayor tiende a caer mucho en depresión, ¿no? Sí, mucho. ¿Y qué es lo que pasa cuando el paciente cae en depresión? En algunas ocasiones cae en anorexia, o sea, no come el paciente, ¿sí? Y nos va a repercutir directamente al estado nutricio del paciente. Claro que sí. Y bueno, ¿qué podríamos entender por la inseguridad alimentaria? Ya hablamos un poco de la seguridad, pero ¿cuál es la inseguridad? Obviamente la inseguridad es ese momento en el que alguno de los criterios que ya hablábamos de accesibilidad, disponibilidad, no se cumplen, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es, lo primero que se transgrede es que falta un tiempo de comida. Ya no desayuné. ¿Por qué no desayuné? Porque no quise, porque no pude, porque no tuve los elementos para desayunar. Y eso ya es inseguridad alimentaria. Tiene grados de verse si es leve, moderado o severa, pero ya el simple hecho de eliminar una comida por una situación empieza a implicar que ya no hay una seguridad alimentaria. Si esto se sigue manteniendo y ya cambia de que yo no como por darle de comer a una tercera persona, pues ya hablamos de moderada, ya no comí en 3-4 días, ya hablamos de una inseguridad que es severa. Y ese es el aspecto que normalmente está en el adulto mayor. Dentro de las investigaciones que yo he hecho, les comentaba, es muy diferente si una persona, por ejemplo, está asilada o está dentro de su casa, una persona que todavía sale, aunque sea a los jardines, a caminar, a ver, ¿no? Porque el 100% de los que estaban en su casita o que están en un asilo tienen inseguridad alimentaria. Y estamos hablando grados de moderado a severo. Y los que están fuera de casa, que todavía pueden hacer algo más, que todavía son un poco independientes,
no están libres, o sea, no les puedo decir, la mayoría se sienten que tienen una seguridad alimentaria. No. Es muy pocas las personas que sí creen que cumplen con todos los criterios, pero son más las que ya están en alguna inseguridad. Claro. Sí. Nos comentan 3 tipos de inseguridad, ¿verdad? Sí. ¿Nos pueden aumentar un poco más sobre esto, por favor? Bueno, hay grados. Estamos hablando de leve, moderado y grave, pero también hay 2 tipos de inseguridad alimentaria, ¿sí? Lo que es la crónica, que estamos hablando, como dice, por un tiempo prolongado, ¿sí? Y lo que es la transitoria, que nada más es por un periodo muy corto, ¿sí? Y es temporal. En este caso, un ejemplo, vuelvo a lo mismo, de una crisis, como por ejemplo una inundación, es temporal, sequía, se supone que es de manera temporal, ¿sí? Y bueno, la crónica ya va a afectar directamente a las necesidades, ¿no? Y al consumo de los alimentos, ¿sí? Claro. ¿Quiénes pueden sufrir la inseguridad alimentaria? Todos. Nadie está exento de que les pueda llegar a pasar. Como hablamos como un ciclo, estamos hablando economía, estamos hablando de gustos, estamos hablando de aspectos sociales y estamos hablando de aspectos funcionales. En cualquier momento algo ya no se está dando al 100% y por lo tanto ya es una inseguridad alimentaria. En el adulto mayor nosotros no sé por qué en qué momento pensamos, es que ya es una persona que tiene más de 65 años, seguramente ya come diferente o seguramente ya no hace las mismas actividades que hacía antes. Entonces, desde la misma percepción de personas ajenas, ya estamos demeritando a esa persona. Y si esa persona se lo cree, inseguridad alimentaria. Porque entonces ya no debo de estar caminando todos los días yendo al jardín. Entonces yo creo que ya no debo de estar comiendo esto que a mí me gusta. Entonces ya no tengo que estarles pidiendo que me traigan carne porque pues pobrecitos no tienen de dónde sacarla, ¿no? Entonces no es un aspecto nada más del adulto mayor, sino también de todo lo que está alrededor de ellos. Entonces todos podemos estar en algún aspecto de inseguridad alimentaria. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros en Cuidando mi Salud. La seguridad alimentaria se define como la situación en la que una población tiene en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos para atender sus necesidades nutricionales, con el fin de llevar una vida productiva y sana. En el adulto mayor, con frecuencia, los problemas económicos, funcionales y psicosociales influyen negativamente en la salud, incluyendo los factores de inseguridad alimentaria. Y bueno, ahora vamos a pasar a la cápsula que nos presenta el Departamento de Cultura Física y Salud Pública sobre activación física. Hola, yo soy Eduardo Zaragoza y a continuación les explicaré un poco sobre la hipertrofia muscular y cómo conseguirla. Una de las propuestas que se han hecho para explicar la hipertrofia muscular son el total de proteínas degradadas durante el entrenamiento, el cual depende del peso relativo levantado y el trabajo realizado. Los músculos tienen la capacidad de hipertrofiarse después de participar en un programa de entrenamiento de fuerza, siempre y cuando las variables sean las adecuadas. Estas son el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad. El volumen vendría siendo las series y repeticiones en un entrenamiento. La intensidad podría ser el peso relativo de acuerdo a una prueba de 1 RM, que sería una repetición máxima. También puede ser un grado de esfuerzo percibido de acuerdo a la escala de Borg del 1 al 10 o las repeticiones que dejamos antes de llegar al fallo muscular de acuerdo al método RIR. Esa sería la intensidad. La frecuencia es las veces en las que entrenamos un músculo a lo largo de la semana, pueden ser 2 o 3 veces, y la densidad sería el tiempo de descanso entre series. Los músculos pueden adaptarse a las demandas que se les impone. Estas modificaciones son específicas de los músculos que participan y no ocurren en los músculos que no participan. Para producir hipertrofia se requiere un fuerte estímulo. Este es el daño muscular, el cual es importante ya que atrae células satélite a las áreas dañadas, las cuales van a producir nuevas proteínas
y por tanto podremos realizar mejores contracciones. Los consejos que les damos para producir la máxima hipertrofia muscular sería trabajar entre el 70 y 80% de su 1RM. Primero, antes que esto, debemos realizar un test de fuerza máxima, de repetición máxima. Esto nos permitirá realizar entre 8 y 12 repeticiones acercándonos al fallo muscular. Para conseguir esto deberemos descansar unos 2 o 3 minutos entre series, realizar entre 10 y 20 series efectivas semanales, divididos entre 2 o 3 sesiones con 3 o 4 ejercicios. Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por estas cápsulas que nos proporcionan. Y bueno, vamos a continuar con la temática que tenemos esta mañana, muy interesante por cierto. Y bueno, maestra Judith, si nos puede comentar sobre la prevalencia de la inseguridad alimentaria en el mundo, en México, aquí en Aguascalientes, ¿cómo estamos? Si tiene esos datos, ¿verdad? Bueno, en Aguascalientes no, pero en el mundo sí. De hecho, fue algo que me pusieron a hacer la tarea para investigar como lo más reciente, porque salió una encuesta nacional de nutrición el año pasado, y entonces aquí en México nos dice que el 60.8% de los hogares mexicanos presentan algún tipo de inseguridad alimentaria, lo cual pues obviamente ya es bastante elevado. Y eso hablando de la inseguridad alimentaria se ve en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Entonces esos casi 7 hogares de cada 10 estamos diciendo que alguien de ese hogar ya se siente mal, ¿no? Viendo a nivel mundial, pues estamos diciendo que 1 de cada 3 personas en el mundo incide en esta parte de inseguridad alimentaria. Entonces estamos diciendo que son 320 millones de personas. Esto es en el 2020 y todo lo que trajo pues con ello la pandemia. Entonces sí son datos impactantes, ¿no? Sí, bastante altos. Y bueno, ¿cuáles son las principales causas de esta inseguridad alimentaria? Bueno, pues una de ellas es prácticamente la pobreza, ¿no? Sí, la parte económica, que es lo que afecta, por ejemplo, hablando de adultos mayores, pues esta población prácticamente la mayoría ya no son económicamente activos, ¿no? Entonces eso afecta mucho en la parte de la inseguridad alimentaria porque pues tienen una restricción no tienen acceso a los alimentos en general, ¿no? También hablando pues precisamente de los adultos, pues el aislamiento social que ellos padecen, ¿sí? También la parte funcional, hablando por ejemplo de cómo ellos viven o en el lugar donde viven, simplemente si su espacio donde duermen es en la parte alta, en un segundo piso y la cocina es en el piso de la planta baja, pues el acceso simplemente a la preparación de los alimentos ya está influyendo en lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, son muchos factores los que intervienen en esta parte de la inseguridad alimentaria, pero sí se habla mucho de la parte económica, ¿sí? Claro. Y bueno, ya hablábamos un poco sobre esto de la pandemia, cómo afectó la inseguridad, la seguridad alimentaria en las personas y sobre todo en los adultos mayores, que fueron los primeros a los que se recluyeron totalmente. Y son los que todavía no salen al 100%. Todavía tengo gente que ya sale, apenas está empezando a salir y todavía tienen como mucho miedo, o incluso tengo gente que de plano ya dijo, no, yo ya no voy a salir porque no sé cómo se cuidan los demás, ¿no? Entonces yo al menos aquí. Influyó primero, como bien lo dices, se aislaron. Si estaban ellos solos en su casa, pues ¿quién les va a llevar la comida? ¿Y cómo les vamos a dar ese alimento, no? Porque si bien nos podrían dar ellos parte de su pensión o decirnos, esto era lo que yo me gastaba, pero ya no los van a gastar ellos. Entonces el simple hecho de cambio de marcas es cambio de dinero, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de que cuestan más las cosas. Si estamos diciendo que ahora lo está sustentando una tercera persona, pues
problemas, ¿no? Y también la pandemia obligó a muchas personas a pensionarse antes de tiempo o jubilarse, pedir esta jubilación anticipada o, en el peor de los casos, los despidieron. Entonces estaban enfrentando una economía muy diferente a la que tenían en 2019. Esto aunado a el simple hecho de estar aislados, y uno solo, ¿no? Estar en tu casa 24 horas por una semana ya estás de que ya no puedo. Entonces, ya hablando de que primero iba a ser un mes, ¿no? Y luego 2 meses, y luego ya vamos para 2 años. O sea, ya, claro, y sí, porque sí, ya sí. estamos saliendo, ¿no? Pero hay gente que les digo, no han salido. Entonces, psicológicamente, ¿cómo los ha afectado? ¿Cómo los ha retraído? Ya nada más, en el mejor de los casos tenían a su pareja o tienen algún hijo o algún nieto y hablan con ellos, pero ya no hablan con sus amigos. Pierden esa sociabilidad. Y eso les impacta demasiado a ellos porque ya no se sienten útiles, ya no se sienten activos, ya empiezan a pensar en, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me necesitan? Entonces, eso nos repercute en la tercera variable, que es la funcionalidad. Entonces, ¿para qué me levanto de la cama? Entonces, ¿para qué me levanto a comer? Ah, no, pues mejor ya no hago comida, como lo mismo toda la semana. Y son cositas que es esta bolita de nieve que cada vez se va haciendo más grande y hay que tratar de detenerla, hay que tratar de activar a esa persona para tratar de mejorar su ambiente y que pues no les digo que de la noche a la mañana se les va a quitar la inseguridad alimentaria, pero al menos estamos haciendo algo para tener efecto en que ya no se perpetúe. Claro que sí. Y bueno, hablando de consecuencias sobre la inseguridad alimentaria, obviamente son muchísimas, pero ¿cuáles serían las principales y en las que se debe poner mayor atención, maestra María? Pues bueno, nutricionalmente hablando, pues nos vamos literal a la malnutrición, ¿no? Que pueda haber las dos partes extremas, una desnutrición, ¿sí? Y también lo que es la obesidad, que a su vez la obesidad nos va a llevar a más enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Estamos hablando diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, ¿no? Y esta parte de la desnutrición, pues deficiencias, un paciente con desnutrición, pues a su vez va a traer más enfermedades, ¿no? Va a ser más susceptible a enfermedades porque se deprime su sistema inmunológico, su sistema de defensas, ¿no? Entonces, hablando nutricionalmente, pues nos trae muchas consecuencias y principalmente en el adulto mayor, que se considera una población vulnerable, ¿no? Y bueno, en general en toda la población, pues como les digo, hablando nutricionalmente, pues nos va a llevar a esos dos extremos, podría decirse. Sí, 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 va muy de la mano. En el adulto mayor llega un momento muy curioso y yo siempre se los pongo de ejemplo, como que los 60, 65, 70, 75 años todavía vemos gente con sobrepeso, con obesidad. Pero fíjense a personas 75, 80, 85, 90, empieza a disminuir su peso, ¿sí? Entonces esos son los extremos que estamos viendo y que son inherentes al proceso de envejecimiento y que tenemos que estar incidiendo como nutriólogos en ellos para darles lo que necesitan de alimento, que ese alimento sea inocuo, que no les vaya a generar otra enfermedad, que les ayude a sus necesidades, que sea suficiente, que sea acorde a sus gustos. Ahorita hablábamos del pan, ¿no? Yo a todos mis adultos mayores pacientes, pues lo primero es, no les voy a quitar el pan. Les puedo quitar otra cosa, pero el pan no. Entonces, son estas poquitas características que si ustedes las pueden incluir dentro de su plan de alimentación, pues nos ayuda, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ¿cuáles son los principales riesgos y amenazas de que se incremente la inseguridad alimentaria? Pues bueno, actualmente estamos hablando de que 8 de cada 10 mexicanos padece sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta parte nutricionalmente hablando, pues vamos a tener más enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O vamos a tener más niños tal vez en desnutrición, que a su vez van a presentar más enfermedades, ¿sí? Pues bueno, desgraciadamente, en vez con todos los programas que actualmente se están presentando para mejorar lo que es el estado nutricional de los pacientes, hemos visto que no ha generado una disminución en estas cifras, ¿sí? De sobrepeso y obesidad, al contrario, van hacia arriba, ¿no?
Y bueno, ahí por un dato interesante que me encontré es que el INEGI estima que en 2050 la población de adultos mayores va a ser de 25%, ¿no? Un cuarto de la población mexicana va a ser adulto mayor. ¿Y qué podemos tener? Adultos enfermos mayores, ¿no? Sí. Que a su vez nos repercute, bueno, en el estado de salud, pero también en la parte del sistema de salud público, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, no nada más del sistema de salud, económicamente hablando, tenemos que tener un gobierno que pueda enfrentar eso, porque vamos a tener al 25% de la población al cual le tenemos que aportar dinero. Hablábamos ahorita de la beca de INAPAM, ¿no? Exacto. O el apoyo económico de INAPAM. Ese apoyo, si ya lo trasladamos a luz, agua, casa, ropa, pues ya no hay comida, ¿no? O hacemos comida, pero entonces todo lo demás, ¿no? Y esta población siempre va a tener algún tipo de patología. Es raro el adulto mayor que llega completamente sano, sin ninguna dolencia, ¿no? Siempre traen algo. Entonces, ahora también el sistema de salud no está preparado para estar atendiendo a esa cantidad de población, más aparte todo el adulto o el niño que ya trae algún tipo de enfermedad o de atención que tiene que ser rápido. Entonces, ¿cuál es nuestro principal reto al adulto, ahorita, nosotros? ¿Qué podemos hacer ahorita que nos asegure que nuestro envejecimiento vamos a ser independientes, vamos a ser funcionales, vamos a tener algo de guardadito y vamos a entender el cómo no, porque luego tenemos esta concepción de me pongo a hacer una dieta, esa dieta va a ser bien cara. ¿Por qué? Si empezamos a entender que la accesibilidad de los alimentos y la disponibilidad nos habla de qué productos hay ahorita, esos productos normalmente son los más baratos, son los de temporada. Si los empezamos a utilizar y los empezamos a agregar en nuestro plan de alimentación, pues eso nos va a ayudar también a nosotros a sustentar que no todo tu dinero se vaya en alimento, sino que también compenses todo lo demás. Y entonces nosotros adultos vamos a llegar en un mejor aspecto a ser de parte de esos 25%, ¿no? En el 2050. Claro que sí. Y seremos pocos, ¿no? Los que lleguemos así. Esperemos que seamos no tan pocos, pero sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos para la parte final de su programa Cuidando mi Salud. Vivir en condiciones de inseguridad alimentaria conlleva a cambios en la cantidad y la calidad de la dieta, favoreciendo la carencia de nutrientes esenciales, aumentando los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles que pueden acelerar los procesos de limitación funcional, cognitiva, dependencia, fragilidad e invalidez. Estudios regionales muestran altas prevalencias de inseguridad alimentaria, que fluctúan desde el 7.7% en hogares canadienses hasta el 44.3% en México. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya estamos en la parte final. Sin embargo, todavía tenemos algunas preguntas para nuestras invitadas. Y bueno, empezamos con usted, maestra, sí, sobre cuáles serán los retos de los gobiernos para, obviamente, una búsqueda de la seguridad alimentaria. Primer reto, conocer al adulto mayor, a nuestro adulto mayor. Aquí regionalmente, Aguascalientes, ¿cómo está? ¿A qué se dedica? ¿Qué apoyo tiene? ¿Es dependiente o no es dependiente? ¿Tiene la economía para sustentar su estilo de vida o no lo tiene? Entonces, primero, conocerlos. Una vez que los conozcamos y que tengamos todos estos datos, ahora sí podemos desarrollar estrategias en programas sociales que realmente impacten en ellos. Tenemos muchos programas como de actividad funcional, cognitiva, pero más allá, ¿qué hacen? O sea, hay clubes del adulto mayor, pero nada más están en la mañana y en la tarde, ¿qué hace el adulto mayor? ¿No? ¿A qué se dedica? Entonces, yo creo que primero es conocer a qué nos vamos a enfrentar y luego, ahora sí, estar trabajando sobre ello y ver de dónde podemos jalar, no nada más el dinero, sino las personas. Sabemos pocas personas que nos gusta trabajar con el adulto mayor y que estamos comprometidas con ellos. Entonces hay que buscar más personas, generar un grupo de trabajo y entonces ahora sí incidir en la población. Claro.
¿Qué otros? Bueno, también aquí, por ejemplo, se habla mucho de que el gobierno debería de estar también metiendo inversión en lo que viene siendo la producción agrícola, ¿no? Para también promover esta parte de los pequeños agricultores, ¿no? Donde en comunidades anteriormente había apoyos para que trabajaran sus tierras, ¿no? Pero ese producto se comercializara y generara también ingresos para ellos. Ahorita actualmente se escucha que estos productores locales batallan un poco para vender ese producto, ¿no? ¿Sí? Que a lo mejor se está generando mayor demanda de otros productos, por ejemplo las importaciones, ¿no? Pero también se habla de que se tenga, y no solamente de alimento, la disponibilidad de agua, ¿no? También, por ejemplo, en este caso no está haciendo de manera equitativa, ¿sí? Yo creo que en la mayoría del país, ¿no? Y bueno, también hablar de la estabilidad económica en general en toda la población, como generando empleos, ¿no? Claro. También podría ser. Sí. Y también hay retos para los profesionales Muchos. de la salud. Muchos. De nutrición. Y de nutrición más, ¿no? El incidir efectivamente sobre un adulto mayor en el cambio de sus hábitos, porque estamos hablando de que es una persona que se ha mantenido comiendo de esa manera 50 años. ¿Y cómo me vienes a mí a decir que ahora tengo que comer diferente? Entonces, es empezar a explicarles los porqués, que lo entiendan y que vean ese efecto que tiene, ¿no? Ahorita que veíamos la cápsula de actividad física. Yo hice una investigación de actividad física y me acuerdo que fueron 3 meses de estar trabajando constantemente con los señores, y al final de los 3 meses llegaba uno y me decía, es que ya camino más rápido, es que ya me levanto solo de la silla. Digo, ¿ya ve? Es el estar yo aquí fregándolos, ándale, si puede, hágalo, y así, motivándolos, ellos ya empiezan a ver la aplicabilidad. Pero no es algo inmediato. Claro. Hay que entenderlos. Por ejemplo, geriatras. ¿Cuántos geriatras conocemos aquí? Están contados con las manos. Creo que son 7, ¿no? Contados con las manos. O sea, con los dedos de las manos es bien poquita gente. Cuando estamos viendo que las estadísticas nos dicen que para allá vamos. Entonces, personal de salud, no tenemos capacitación para tratarlos. Capacitarnos, entender que no podemos ser todólogos y crear grupos multidisciplinarios de atención en el cual exista un terapeuta físico, en el que exista un licenciado en cultura física, un psicólogo, un nutriólogo, un médico, para entonces ahora sí crear un buen equipo y que estemos viendo todas las esferas de ese adulto mayor. Hablando específicamente del estado nutricio del adulto mayor, bueno, sabemos que con la edad va cambiando la composición corporal del paciente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Disminuye tu grasa en el cuerpo, aumenta la grasa corporal, pero disminuye la masa muscular, ¿sí? Y estudios recientes nos dicen que entre más mantengamos esa masa muscular, hablando del ejercicio del paciente adulto mayor, también va muy relacionada a la parte cognitiva. ¿Sí? Y es algo que a lo mejor no tomamos en cuenta. ¿Qué es lo que nos mantiene activos? La masa muscular, ¿no? Entonces, y por eso nos vamos a qué tipo de alimentación debe tener el adulto mayor. Hablando de los retos, como dice la maestra Judith, pues bueno, es capacitarnos. Hace un mes tuvimos una capacitación y se nos hablaba de la dieta de la milpa. ¿Qué características tiene esta dieta? Son 3 alimentos principales, sí, es regresarnos a la alimentación prehispánica, donde la base era la calabaza, el frijol y el maíz, ¿sí? Y cómo lo podemos llevar en el hogar, en huertos dentro del hogar, ¿no? Entonces también es fomentar este tipo de prácticas y nos ayudarían directamente pues a mejorar esta parte de la seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Ahorita que hablas sobre estos alimentos, ¿cuáles serían los que deberían de comer, lo que debe comer un adulto mayor? Pues no es muy diferente lo que debemos de comer los adultos, ¿no? Más bien se habla de equilibrio, que sea balanceado, que no esté nada más yéndose hacia hidratos de carbono, carbohidratos que sean más fáciles de consumir, porque hay que también considerar
nuestra boca, ¿no? O sea, aquí puede llegar el licenciado en estomatología y decirme, no, es que cambia muchísimo. Pues sí, pero ese cambio, ahí ustedes pueden tener trabajo y a mí me facilita que se mantengan los procesos de masticación, de deglución. Esto me va a permitir que la persona pueda seguir consumiendo carnes, que pueda seguir consumiendo quesos y que no me traslade a una dieta en papillas o alimentos muy suaves que normalmente no vienen a cumplir con todos los requerimientos de una persona. Entonces, es mantener ese equilibrio entre proteínas, grasas y hidratos de carbono, ¿no? ¿Cuánto? Depende de cada persona. Ahí sí estamos hablando de que es un traje a la medida. Siempre mantener consumo de agua, porque también los señores dejan de tomar agua, ¿por qué? No sé. Entonces pasamos a tomar una botellita de agua en el día, o ya no tomo nada, o ya nada más tomo café. Entonces perdemos ciertos hábitos que teníamos en nuestra edad adulta, pero hay que recuperarlos. Entonces mantener una buena hidratación y siempre consumir todo lo que nos dice el plato del bien comer, ¿no? O sea, nuestro platito de frutas, verduras, un poco de cereales y un poco de alimentos cárnicos. Claro. ¿Cómo podemos, finalmente, una pregunta para las dos, cómo podemos asegurar esta seguridad alimentaria para los adultos mayores? Bueno, como profesionales de la salud, pues aquí es, nuestro objetivo es educar al paciente, ¿sí? Cómo debe de comer, ¿sí? Entonces, hay algunas pacientes que como tal no les podemos dar un plan de alimentación y decirles debes de comer esto y esto y esto, pero podemos llegar a recomendaciones como muy generales, como decía la doctora Judith, donde a lo mejor si nos dice el paciente no puedo consumir carne, pues bueno, lo puedes cambiar por este otro alimento, ¿no? Que son las leguminosas, ¿no? Que son muy ricas en proteínas, en este caso, y fibra, ¿sí? Pero bueno, también es recordarles que debe de también, bueno, no solamente la alimentación es importante, sino también la parte de la actividad física para mantenernos, seguir manteniendo esta funcionalidad, y también pues la parte de la diversión, vaya, lo social, el salir a caminar, a hacer actividades diferentes con sus amigos, al centro, la lectura, ¿no? Esta parte de lo que viene siendo la parte cultural, tal vez, claro. ¿No? No sé qué más puedo hacer. Rápidamente, ya estamos sobre tiempo. Sí. Si nos puede comentar sobre esto. Sí, pues bueno, tratar de buscar más actividades para este adulto mayor, tratarlos de sacar de su zona de confort, llevarlos a lugares nuevos, presentarles nuevos alimentos. Ahora sí que hay que pensar en el adulto mayor como tu igual. ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? No quieres estar todo el día en la casa, entonces vamos a sacarte, vamos a buscar más actividades y esto invariablemente va a mejorar aspectos de la seguridad alimentaria, pero también la calidad de vida. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Judith Martín del Campo Cervantes, ella es profesora investigadora de nuestra universidad, también a la maestra María de Lourdes Barrera Campos, nutrióloga del ICEA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuidando Mi Salud. También a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Lo invitamos el próximo miércoles a que nos acompañe en un programa más de Cuidando Mi Salud. Muchas gracias.